Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar o a finalizar ya el tema de sincronización. Vamos a ver un poco de redes de activación. Es una red de la drosófila, de la mosquita de la fruta, que está relacionada con sus ciclos circadianos. Eh, Podemos pensarlo como unos osciladores que se están eh, apagando los unos a los otros. A este sistema en particular se le llama el represilador. Y el represilador no es exactamente el modelo natural, sino el modelo matemático que trata de explicar ese ciclo, ese reloj natural, ¿no? Y es una parte interesante porque se utilizan redes eh, como la parte esencial del modelo, y en esa red pues se monta una dinámica con ecuaciones diferenciales, que si bien no es complicada, es pues ya tener tres pares de ecuaciones diferenciales implica un reto analítico. Entonces se utilizan más bien métodos computacionales para hacer el análisis y la simulación, ¿no? Vamos en esta ocasión a visitar una herramienta interesante que es el mapeo de Poincaré. Entonces empezamos. Entonces empezamos con esta exposición del represilador. Elovitz y Leiber propusieron un reloj biológico artificial que fuera la analogía de los relojes biológicos responsables de los ciclos circadianos. Para construir este reloj tomaron tres represores distintos y sus promotores, proteínas que están en la célula, ¿no? Esas proteínas fueron TET-R, LAC-L y lambda-CL. Sus promotores afines fueron respectivamente PTET, PLAC y lambda-PR. PTET es reprimido por TET-R, PLAC es el operón LAC, es reprimido por LAC-L y lambda-PR es reprimido por CL. Los tres promotores están activados por defecto. Solo cuando el represor está presente que se apagan. El represilador crea oscilaciones en el nivel de los tres represores. Estos niveles son demasiado pequeños para ser directamente detectables. Elowitz y Leiber confiaron en un plásmido reportero, es decir, una sustancia que le inyectan de tal forma que se prende cuando de distinto intensidad cada vez que se prende alguna de los promotores de esas proteínas. En los puntos del ciclo donde las concentraciones de TET-R son muy bajas, se expresa GFP en el plásmido informador, y las células de E. coli, que es donde se hicieron los experimentos, comienzan a brillar de color verde. Cuando PLAC está activo, produce TET-R y reprime PTET, que controla la producción de GFP, es decir, no se va a ver nada. Dado que GFP tiene una vida media particular, la intensidad de la fluorescencia va a disminuir cuando PLAC está activo. En general, estos autores pudieron producir un reloj biológico que oscilaba utilizando herramientas de la biología sintética. El reloj no era perfecto, pierde sincronización con cada nueva generación y no permite que un cultivo completo de bacterias parpadee en sincronía entre sí. Sin embargo, es notable el novedoso sistema, es decir, en el sentido de que puede reproducirse en el laboratorio un sistema que genera ciclos circadianos. Eh, Les da la esperanza a los biólogos de que efectivamente hay un reloj hormonal detrás y detrás del reloj hormonal un reloj, un marcapasos génico, ¿no? Esta es una caricatura de la red que les acabo de platicar, ¿no? Este es el RNA mensajero asociado al LAC.
eh, TET apaga a la proteína TET, CL apaga la proteína CL, apaga a LAC, y entonces son estas tres que se están apagando las unas a las otras en el fondo y que tienen sus promotores asociados cada una, ¿no? ¿Cómo modelamos esas reacciones bioquímicas? Podemos modelarla pues con ecuaciones diferenciales ordinarias. Las oscilaciones son soluciones periódicas estables del sistema de ecuaciones diferenciales. En el siguiente ejemplo podemos pensar que es una red de dos componentes para empezar a jugar con esto, ¿no? Entonces tenemos dos ecuaciones que describen esa cosa, que se gobiernan con dos funciones probablemente no lineales f y g. Por lo general vamos a pedir que f derivada respecto de x en el 0 y sea mayor o igual que 0 y que la parcial de f respecto de y en el x0 sea mayor o igual que 0. X y y no negativos, por supuesto. La parcial de x va a ser menor o igual que 0 cuando x es muy grande y la parcial de y va a ser menor o igual que 0 cuando y es suficientemente grande. Por lo tanto, cualquier solución del sistema que comience en un estado inicial no negativo eventualmente se va a ir a una región acotada que podemos pensar de esta forma, que vamos a llamar M. En el caso más simple, el sistema tiene una sola solución de estado estable. Si el estado estacionario, aquí, es estable, todas las soluciones convergerán al estado estable y por lo tanto no existe una solución periódica no trivial. Sin embargo, si el estacionario es inestable, entonces podemos pensar una solución periódica estable, un ciclo límite del sistema, gracias al teorema de Poincaré-Bendixson. Entonces tenemos estas dos opciones, ¿no? O bien el punto estable es un atractor puntual y entonces todas las soluciones se van para allá y no tenemos oscilación, o bien el punto estable es un repulsor puntual, pero como las soluciones van a tender hacia acá, hacia cierta región, y estas van a tratar de escaparse, pues vamos a estar generando para ciertos parámetros un ciclo límite, ¿no? Hay una bifurcación de Hopf, pasamos de un punto inestable a un ciclo límite estable. Si un sistema de estos de dos componentes tiene un solo estado estable, entonces existe al menos una solución oscilatoria estable. Se pueden inducir oscilaciones bioquímicas desestabilizando o sacando de la región estable al estado estacionario, variando los parámetros de la cinética. Este mecanismo de aparición o desaparición pues es la bifurcación de Hopf. El represilador entonces es un ejemplo de este tipo de osciladores químicos. Es un bucle de retroalimentación negativa compuesto de los tres genes que platicamos y cada gen reprime al otro. Y tenemos además una proteína verde fluorescente que se usa como monitor del estado de las células individuales, esto en un cultivo de Escherichia coli. ¿Cómo se diseña esta cosa? Pues podemos diseñar el modelo matemático describiendo tres concentraciones de proteína represora con sus correspondientes ARN mensajeros, y por simplicidad se supone que los tres represores son idénticos salvo especificidades, pero matemáticamente idénticos. Para disminuir la filtración, las regiones promotoras, se reemplaza un promotor híbrido más estricto que combinaba el lambda PL con secuencias del operador LAC y TET. Y para acercar las vidas efectivas de la proteína represora de ARN mensajero, se agrega un retraso de carboxilo basado en ARN en el extremo de cada gen represor. Esta etiqueta es reconocida por las proteasas que construyen la proteína y que la degradan. El diseño se implementa
utilizando un plásmido de pocas copias que codifica el represor y el indicador de copia superior para transformar un cultivo de Escherichia coli. Se encontró que al menos 40% de las células de Escherichia coli exhibían un comportamiento oscilatorio con un rango de periodos de entre 160 más menos 40 minutos. El represilador es un hito de esa biología sintética de tratar de reproducir una cosa natural mediante artificios de laboratorio, ¿no? La dinámica del circuito genético puede dar una nueva apreciación a relojes robustos circadianos que se encuentran en muchos organismos. La cinética del sistema está gobernada por 6 ecuaciones de esta forma, es decir, 3 pares de estos, ¿no? Donde la I son los LAC, TR y CL, y las J son CL, LAC y TR. Este sistema tiene un estado estable único, que se vuelve inestable cuando beta más 1 cuadrado sobre beta es menor estricto que 3x cuadrada sobre 4 más 2x, donde la x es menos alfa n p a la n menos 1, 1 más pn al cuadrado. La solución para p igual a alfa 1 más pn más una condición alfa 0, esa es la p. Por lo tanto, el límite entre los dominios estables e inestables se puede trazar, es decir, hay una región donde van a ocurrir las cosas, que es la región de interés. El dominio inestable se vuelve mucho más grande cuando aumenta el coeficiente de Hill, este de acá, eliminando cualquier limitación en beta para alfa suficientemente grande. Cuando alfa se vuelve comparable con Km, el dominio inestable se contrae a un punto. El modelo también se puede realizar un análisis de estabilidad para redes más simples. En general, el periodo de oscilaciones en tales redes está determinado principalmente por la estabilidad de la proteína, es decir, cuánto tiempo dura sin degradarse. Los cálculos más detallados con curvas de represión y sin función de Hill, utilizando energías de unión termodinámicas para predecir las ocupaciones de los operadores en equilibrio y teniendo en cuenta la dimerización del represor, producen resultados de estabilidad similares. Entonces, hacer una simplificación no es tan costoso. Es posible que además de las oscilaciones simples, este y otros modelos puedan exhibir comportamiento dinámico complejo. Esta es la red grande, ¿no? Esta es la red pequeña, perdón. El TET apaga a lambda CL, este apaga a lambda a LAC L y este apaga TTR. Y estas son las proteínas que están ahí metidas, los represores y demás. Esta de aquí es la región donde nos interesa, ¿no? ABC y esta es la X. Esta rama de aquí es donde ocurre el estado inestable y esta de aquí es donde está el estado estable, es decir, lo que nos interesa es lo que pasa acá. Acá tenemos un punto y acá vamos a tener, perdón, acá tenemos un punto y acá un ciclo límite. Estas son las oscilaciones que obtienen en el experimento con el Escherichia coli, ¿no? Esto mide proteínas por célula y cada una de estas está pintada de distinto color de acuerdo a la proteína. Entonces alcanza rápidamente una oscilación cíclica, ¿no? Y cuando se empieza a degradar, pues falla, ¿no? Si se fijan, pues tiene un punto fijo y este de aquí es un ciclo límite. Son los dos regímenes posibles. Estas son las fluorescencias, ¿no? Que se obtienen para los distintos
experimentos. Esta es la misma red, ¿no? Con la sustancia que brilla, con la que es posible medir las oscilaciones, ¿no? Las redes genéticas oscilatorias conocidas contienen al menos un bucle como este de retroalimentación negativa, según una conjetura de Thomas que probaron Snows y Gouset. La presencia de un bucle de retroalimentación negativa es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya un comportamiento periódico. El bucle es una condición necesaria para un estado estable múltiple. Además de la retroalimentación negativa, a menudo se requiere un retraso en el ciclo de retroalimentación para la solución oscilatoria. Esto ilustra un poco esa idea, ¿no? Se produce una sustancia, esta se va transformando, ¿no? Y se degrada. Es decir, que hay una sustancia X que va a apagar la producción de esa X, ¿no? Entonces tenemos el feedback positivo y el feedback negativo, y ambos son necesarios para la existencia de un ciclo límite. Es posible construir una red oscilante con solo interacciones positivas, es decir, si hay una negativa puede haber, pero si podemos construir una que solo tenga feedback positivo. El ejemplo más simple es la enzima fosfofructoquinasa para las oscilaciones de la ruta glucolítica. En esta vía, Y se convierte en X por una enzima que es activada por su producto. La producción de X es autocatalítica. La reacción se acelera a medida que aumenta la concentración de X y se agota cuando la reacción cesa. Entre el oscilador y el agotamiento del sustrato contiene un bucle de retroalimentación negativa implícito, y un aumento en Y da como resultado un aumento en la tasa por la cual Y se convierte en X y por lo tanto tiende a disminuir la concentración de Y. Es como abrir y cerrar la llave del baño, ¿no? Entonces fíjense que aquí también está metido estos sistemas excitables que veíamos al principio del curso, ¿no? Entonces es todo lo que quería ver por hoy. Nos vemos en la que sigue. Empezamos con propiedades emergentes. Nos vemos.